Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Alex Visich, autor del libro Mi Esperanza Digital. Y este es un ciclo de videos con lectores, digamos. Y hoy día estoy conversando con mi amigo Francisco Arinzi, que es un norteamericano argentino, y él nos va a estar contando su experiencia de lectura. Hola, Francisco, ¿cómo estás tú? Cuéntame un poco de ti. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí Cuéntame un poco quién eres tú, de North Carolina. de North Carolina. Pero tú naciste en Nueva York, ¿no? Yo nací en New York, me crié en la Argentina, sí, señor. ¿Y a qué edad te fuiste a Argentina? Tenía menos de 3 años, A menos de 3 años. ¿Y hasta qué edad estuviste en Argentina? hasta los 25. Ah, y ahí te fuiste a Estados Unidos después. Y ahí vine aquí a terminar mi universidad, a hacer mi másters y algo de experiencia y ya volvía, 40 Claro. años, todavía estoy aquí, Pero ¿no? tú tienes educación argentina, pero cultura norteamericana. Era un poquito una mezcla, ¿no? En este momento totalmente, sí. Ahora no es que soy ciudadano del mundo, sino que soy extranjero en todos lados. Claro, eso suele ocurrir. Pero así está el Sí, mundo hoy día. Oye, así es. Francisco, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por haberme aceptado esta grabación. Yo estoy juntándome con un grupo de lectores, digamos, y tú, en este caso, en el primer caso. Pero quiero que ustedes cuenten cuál fue tu experiencia de lectura, qué es lo que te gustó del libro, qué aprendiste de él, digamos. Sí, mi experiencia fue excelente. Realmente me gustó. Así tengo, básicamente, entré en el mercado digital hace 10 años, un poquito más de 10 años, un poco por accidente, como nos pasa muchas veces en la vida. Hice un partnership de la empresa donde yo estaba con una empresa que estaba en el famoso Internet of Things, y en ese momento era una de las pioneras, no solamente en lo que era el Internet of Things para la parte, digamos, operacional de lo que puede ser de máquina, hablando con máquina, para lo que puede considerarse todo el área de servicio y de mantenimiento de la máquina, sino también en la parte de ventas, y fue la que me interesó a mí y realmente me llevó a meterme de lleno en esta última década en el mercado digital. Y una de las cosas que me impactó del libro es realmente el enfoque que tú le has dado, que es la verdad de la historia, como dicen, es que muchas empresas en la última década, al principio de los 2000 y 2010 y todo eso, se enfocaban en la parte tecnológica, ¿no? Entonces, oye, si tenemos la tecnología, entonces ya estamos digitales y va a andar bien porque está la tecnología, y generalmente todo eso estaba delegado al área de IT. Y se olvidaron de la parte humana. Y una de las cosas que me interesó muchísimo del libro es el enfoque que tú le das a la evolución desde el mercado análogo al mercado digital y la importancia de la parte humana. Y sí, la tecnología es una herramienta importante, como es que es básicamente el facilitador, pero realmente la parte humana que debe cambiar su chip de mentalidad de cómo organizarse y cómo ver las cosas es fundamental. Y leyendo a través del libro no solamente la parte histórica de cómo va evolucionando las sociedades, que me pareció súper interesante, sino también me vi yo sentado a medida que iba leyendo en reuniones que he tenido, y que prácticamente decimos, ok, bueno, esto es lo que indica la data, y algún gerente o algún director o vicepresidente de más arriba de la famosa pirámide organizacional, no, no, yo quiero hacer esto. Y 2 semanas, 2 meses o dos trimestres luego era todo un desastre, porque habíamos seguido por el famoso dedazo, como dirían los mexicanos, la dirección de este vicepresidente y no de la data, ¿no? Entonces, básicamente una de las cosas interesantes primero que encuentro es que tiene que existir ese cambio organizacional de chip de la gente, que tiene que entender que ahora la data es la que te guía, y no solamente el sentimiento. Y lo otro interesante es el tener la humildad, a medida que hemos visto las diferentes pirámides, de los funcionarios que están más arriba dentro de esa pirámide, de entender que la data que le está presentando a alguien que es un subordinado, tiene mucho más valor en este momento que quizás 20 años de experiencia en la empresa, en el mercado, porque todo ha cambiado. Entonces, no digo que lo que estaba arriba está abajo y lo que está abajo está en el costado o lo que sea, ni en la izquierda o la derecha, pero que
ha habido una evolución, y sobre todo en este año, como lo hemos notado con la pandemia, aquí en Estados Unidos el mercado de e-commerce, por ejemplo, creció más de un 40%. Y básicamente en un año. Y si se fijan la data de los últimos 10 años, el crecimiento orgánico ha sido 5% por año. Así que básicamente en un año hemos tenido el crecimiento de 10 años, ¿no? Esa es data de McKinsey, como la pueden encontrar. Entonces, mi experiencia con el libro ha sido súper interesante el ver que alguien se ha ocupado de poner el enfoque en la parte cultural, y no solamente en la parte cultural, sino en la necesidad del C-suite famoso del kitchen, como es de la gerencia, la alta gerencia, de que tiene que cambiar su chip, que tiene que redimensionar y básicamente achatar la pirámide y ser más horizontal, no simplemente para ahorrar gastos, sino para sobrevivir, porque el mercado es diferente. Oye, Francisco, lo que pasa es que cuando tú nombras eso me llama mucho la atención tu ejemplo de que llegan los datos y el director de la compañía hace un dedazo, como dices tú. Eso es porque en el fondo lo que pasa es que la tecnología no solamente nos trae información, sino que yo digo que la transformación digital es política, en el sentido que la transformación digital cambia la correlación de poder dentro de la organización. Entonces, en el fondo, cuando yo no tenía la data, el que tenía experiencia y el que daba un dedazo tenía poder, porque bueno, no había otra cosa. Entonces, en ese sentido digo, los cambios que están ocurriendo a nivel de la sociedad, la tecnología cambia lo político, cambia lo social, cambia lo cultural, lo cambia todo. Entonces, en ese sentido, siento que para ser productivos, porque finalmente a mí me interesa que la empresa mejoren su productividad y contraten empleo, porque tú nombraste el COVID y después del COVID vamos a tener un problema económico, porque vamos a tener que, muchas empresas van a estar en problemas, vamos a tener que reactivar la economía, y la economía se reactiva con mejor productividad. Entonces, a mí me importa que las empresas mejoren su productividad, pero esa productividad la van a mejorar si entienden el momento histórico que están viviendo, y en ese sentido, cierto que lo que tú mencionas, creo que los datos tienen mejor idea que un dedazo, pero para lograr enfocarme en los datos y lograr la mejor productividad, implica que tengo que entender que el poder también cambió de mano, que se redistribuyó, y en el fondo dentro de la organización tenemos que conversar de eso, porque yo puedo ser el dueño de la organización y eso no es el problema, mi propiedad está respaldada por la ley, pero como hoy día nos organizamos ya no es el dedazo, y eso siento que es un cambio cultural gigantesco entenderlo, digamos. Sí, y nosotros lo vemos, tú sabes, tengo una agencia de marketing digital y lo vemos y enfocado mucho al e-commerce, y lo vemos mucho en que, o sea, el poder está dentro todavía del famoso brick and mortar, de la venta en la tienda. Entonces, los que manejan eso sí los manejan el poder porque manejan el revenue que viene asociado a esos. Entonces, cuando le decimos que tienen que invertir mucho más en el área de e-commerce y ese tipo de diversificación, si invierto en esto no puedo invertir en otro. Entonces, la famosa pelea, ¿no? Por los recursos que siempre son limitados. Es como lo mismo que pasa en innovación, ¿no? Entonces, esto es de cierta manera una innovación en el modelo del negocio. Entonces, existe, por un lado, esa lucha de poder, por otro lado, obviamente, como en toda institución, ya sea religiosa, académica, non-for-profit o empresa, el famoso juego político, ¿no? Entonces encontramos eso. Lo interesante es ver, hay diferencias mucho en empresas privadas versus empresas públicas, y acá lo que llamamos empresas públicas es la que cotizan en la bolsa, ¿no? Entonces hay muchas diferencias de operar con respecto a eso. Si el dueño de una empresa privada, y hay empresas privadas muy grandes como S.E. Johnson, ¿no? Como que son globales. Si el dueño de la empresa privada o ese management entiende esto y lo ve hacia el largo plazo, es un beneficio. Si las empresas ven este tipo de desarrollo con un ojo en el mercado de valores, y ven que cierto tipo de cosas le están afectando, entonces si crece el mercado de e-commerce y les afecta a ellos positivamente, entonces sí va a haber mucho movimiento para allá. Si es más lento, va a demorar más. Pero siempre falta, desgraciadamente, en muchos niveles gerenciales, la humildad para entender Claro.
ya su trayectoria y el famoso experto ya no existe prácticamente. Es la data que te... Bueno, con 30, Francisco, pero tú también, perdón, disculpa que interrumpa, pero ahí cuando tú dices humildad, también hay algo que yo de alguna manera refiero en el libro varias veces que tiene que ver con los principios. Entonces siento que la era digital nos enfrenta a los principios y tal vez lo que me tiene que enfrentar es que tengo que ganar humildad, por ejemplo. También es parte de la transformación digital mirarme en ese espejo y decir, bueno, tengo que ser más humilde, digamos. También hay un tema de principios de valores organizacional. Sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, yo te decía que con 30 años de trayectoria en el mercado digital, era un poquito de mercadeo, como tú decías antes, ¿no? Entonces hacías mercadeo a nivel retail, entonces ponías una punta de góndola, ponías un aviso en la publicación del supermercado, hacías alguna, y veías, encontrabas, subieron las ventas, qué bueno, subió la rentabilidad, pero no sabías exactamente cuál era el... Y así. Ahora, con la data y con el mercado digital, tú tienes la oportunidad de cambiar una variable y realmente en muy poco tiempo, y hablo muy poco tiempo, hablo de 3 días, una semana, a lo mucho, ¿Claro? como te puedes dar cuenta de si esa variable ha afectado positiva o negativamente, como es el resultado de la operación. Francisco, me encanta conversar contigo, qué bueno que pudiste disfrutar el libro, espero que lo sigas disfrutando. Vamos a estar haciendo actividades, estoy armando un canal de YouTube también y me interesa promover estos valores y esta cultura digital que aprenda a utilizar esta tecnología para mejorar la productividad y la satisfacción de nuestros clientes. No sé si antes del cierre nos queda alguna pregunta o algo que tú creas que podamos destacar para los lectores. No, me interesaría saber qué fue, o sea, que le digas a los lectores o a los oyentes, qué fue lo que te motivó a ti a escribir el libro. Yo sé que tú has estado con el Internet desde que llegó a Chile, ¿no? Eras parte de uno de esos pioneros que estuviste trabajando en ese área. ¿Qué es lo que te motivó específicamente a exponerte? Porque ciertamente En exposición, claro. se expone, se desnuda frente al público, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a hacer ese sacrificio y ese trabajo de investigación tan arduo? Mire, mi empresa se llama, yo tengo una consultora que se llama Nueva Productividad, hace 18 años, ¿ah? Y la verdad que siempre me ha motivado los resultados, ¿ah? Suena extraño porque de pronto me pongo medio filosófico y le doy vuelta a las cosas, pero al final del día lo que me importa son los resultados, ¿cierto? Y a mí me inquieta, digamos, de alguna manera, el futuro de Latinoamérica, ¿ah? Siento que Latinoamérica está un poquito dormida, que hay que despertarla. Siento que la acción obviamente que está en Asia y Europa está tratando de reaccionar bueno, y Estados Unidos, digamos. Entonces, en Latinoamérica no estamos quedando y siento que parte de las dificultades de Latinoamérica no es necesariamente el uso de la tecnología, ¿ah? Porque finalmente igual la compramos y la aprendemos a usar, sino que es la cultura, ¿ah? Entonces, me interesó ese punto de vista de intentar, digamos, de alguna manera, de describir un camino que pudiera a la gente mayor, digamos, mayor de 40, 50 años, recorrer el camino desde una cultura analógica a una cultura digital, porque siento que hay no solamente un deseo, sino que siento que hay un imperativo moral de conectarnos a una sociedad que será digital de todas formas, ¿ah? Aunque nosotros queramos o no, pero todo lo que se pueda hacer digital lo será. Entonces siento que ese es el imperativo y la única decisión que tengo que hacer yo es si me integro o no me integro. Y mi respuesta es que me integro y de alguna manera escribí el libro para invitar a otros a integrarse a esta sociedad digital. Te agradezco esta conversación, tú sabes que el video es cortito, pero me gustaría seguir conversando contigo, invitarte a otros videos, a otras instancias, tal vez más largas para que conversemos, y también a lo mejor podemos conversar en un año más para ver cómo va esto, cómo va Latinoamérica y cómo puede ir corrigiendo el rumbo, pero siempre desde el optimismo y desde la esperanza. ¿Ah? ¿Te parece bien? Vale, muchísimas gracias por invitarme y te veo en la presentación del libro. Eso, gracias Francisco, gracias por todo, muchas gracias. Abrazos, cuídate. Abrazo, chao.